Bueno, jóvenes, vamos a continuar con nuestra videoclase número 10 para poder, como les decía, la videoclase pasada, explicarles lo que sería un contrato de trabajo. Bienvenidos a esta videoclase. Quiero que estén muy atentos y que pues yo les pedí que trabajaran con la parte del análisis de la Ley Federal del Trabajo con ciertos artículos que combinado junto con con esta actividad, que voy a explicar un contrato de trabajo, pues ya tengan el aprendizaje por lo menos básico para entender los contratos y obviamente pues que sea importante para ustedes, ¿no? Yo les decía que independientemente de que no fuéramos abogados, tendremos como recursos humanos que trabajar muchísimo en entender precisamente qué dicen las leyes de referente a lo que se toca precisamente en este departamento. Así que les voy a pedir que estén entonces muy atentos, tomen nota. Lo bueno que el video se va a quedar para que si tienes alguna duda, pues obviamente poder consultarlo por este medio. Y también recuerda que vas a hacer tu contrato, ¿sí? Y ese contrato pues tiene que ver precisamente con la estructura que voy a presentar a continuación, que es un contrato real. Y hay que también informarles que este contrato está basado en la reforma que se hizo en el 2012, que se empezó a trabajar ya a partir del 2013, donde hubo una reforma importante a la Ley Federal del Trabajo. Y se hizo otra reforma este año, pero tuvo que ver más que nada con la parte del aspecto de los sindicatos, ¿sí? Y ahorita está pendiente también para que ustedes estén al tanto de esta información. Está pendiente qué va a pasar con el outsourcing, ¿no? Ya les platicaba también la clase pasada que eso es algo que se está proponiendo ahorita por parte del gobierno, desaparecer la figura de outsourcing, y eso pues va a traer consecuencias muy graves tanto para el trabajador, porque muchos, miles de trabajadores están precisamente basados o trabajando bajo este régimen y pues las empresas también les conviene, ¿no? Entonces ahí, como ya lo analizamos en la clase pasada, pues va a haber un problema grandísimo en caso de que se desaparezcan. Parece ser que ya hay una flexibilidad por parte del gobierno en cuanto a no desaparecerlo, sino regularlo, que es lo que deberíamos de hacer, ¿no? O más bien lo que debería hacer la parte del gobierno, reglamentarlo para que de alguna forma pues sea mucho más beneficioso también para el trabajador. Entonces, es un tema que está dando mucho de qué hablar y pues yo les voy a pedir que estén al tanto también para efecto de que puedan tener este conocimiento. ¿Okay? Bueno, pues vamos a presentar entonces cómo se estructura, déjenme como un poquito la pantalla, cómo se estructura un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, hay que recordar que algunas de las cosas que vamos a ver aquí también van a venir en el examen. Ya, por cierto, el examen ya viene la próxima semana. Te voy a dejar también en Blackboard cuál es la fecha. Creo que va a ser por ahí el lunes para que estés al pendiente de estudiar y obviamente completar el examen también por Blackboard. ¿Okay? Así como fue el primer parcial, también va a ser el segundo parcial. Te voy a decir la hora y la fecha. Por Blackboard precisamente cuando se realizaría el segundo examen parcial, que va a ser la unidad de reclutamiento y selección, y va a ser la unidad, en este caso, de contratación. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces empecemos. Bueno, yo hice cortes, obviamente, al documento para poderlos plasmar en PowerPoint. Entonces, espero que por ahí las letritas nos ayuden a poder leerlas bien, ¿no? Bueno, siempre va a empezar de esta manera, un contrato individual de trabajo, que va a decir qué tipo de contrato es, si es un contrato individual de trabajo, si es un contrato colectivo, ¿no? Bien, entonces dice contrato individual de trabajo por tiempo determinado con periodo de prueba. Entonces, ojo con esto, contrato individual de trabajo por tiempo determinado. Cuando hablamos de determinado, quiere decir pues, que va a haber una fecha de inicio y va a haber una fecha de término. ¿Okay? Ya decíamos que los casos son cuando se pueda justificar por qué se le está dando un tiempo de fecha de inicio y fecha de término. Ahorita vamos a ver por qué. Y la extensión de periodo de prueba. ¿Sí? Importantísimo que se la pongas. ¿Vale? No es un contrato, repito, de prueba, es un contrato por tiempo determinado con periodo de prueba. Así puede ser también como el que vas a hacer tú, va a hacer o van a hacer ustedes en equipo, un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ¿ok? Pero tienes que agregarlo con periodo de prueba. Es importantísimo que lo agregues para que se defina bien que va a haber un tiempo que el trabajador va a estar a prueba y si no cumple,
con lo que serían sus habilidades y destrezas o lo que dijo en sus declaraciones, pues obviamente se puede llegar a terminar o a vencer el periodo de prueba y ahí toma la decisión si se queda o no se queda. ¿Ok? Bien, entonces continuamos. Que celebran por una parte Envases Plásticos Industrializados SADCB, que aquí es donde es la empresa, representada en este acto por el señor Rodríguez Armenta Sánchez, quien es en este caso en su carácter de director general y a quien lo sucedido para los efectos del presente contrato se le denominará el patrón. ¿Okay? Términos que pues ya particularmente a mí no me gustan, sin embargo por ley se tienen que tomar en cuenta estos términos, ¿no? O sea, el patrón se oye así como los hacendados, ¿no? En los tiempos antiguos, pero bueno, pues ni modo, es parte de lo que tenemos que manejar en la terminología. Y por otra, el señor Carlos Méndez Castro, a quien lo sucesivo y para los efectos del presente instrumento se le denominará el trabajador. Entonces, la empresa es el patrón y obviamente pues el trabajador se le denomina de la misma manera. ¿Sí? Y que se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. Este enunciado va a ser igual, ¿okay? Para todos los tipos de contratos. ¿Okay? Nada más se va a especificar, obviamente, qué tipo de contrato es y los datos que se le puede cambiar. Ahí sí no varía entre un contrato determinado, pero un contrato determinado y un contrato indeterminado. ¿Okay? Bien, declaraciones. La primera parte siempre va a ser declaraciones. ¿Qué declara el patrón y qué declara el trabajador? El patrón declara lo siguiente, número 1. Declara el patrón ser una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, dedicada a la elaboración y comercialización de productos plásticos. Y con domicilio, pues ahí está en el Estado de México. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se dedica la empresa y también la dirección? Continúa declarando el patrón que es para efectos de acreditar la aptitud del trabajador como ingeniero en desarrollo de sistemas, necesita contratar los servicios temporales a prueba para desahogar este cargo. Entonces hay que recordar que dice servicios temporales porque es un contrato determinado. No es un contrato por temporada porque ahorita vamos a ver que tiene que ver mucho con el margen del tiempo. ¿Okay? Acuérdense que un contrato por temporada pues no es lo mismo que un contrato por tiempo determinado, tiene que ver con el tiempo. ¿Okay? Bien, entonces define que lo va a contratar como un ingeniero en desarrollo de sistemas. ¿Okay? Bien, por otra parte, el número 2, las declaraciones del trabajador. Por sus generales, el trabajador declara ser de sexo masculino de 32 años de edad, estado civil casado, todos los generales del trabajador, ¿no? De nacionalidad mexicana y con domicilio, ahí está el domicilio y ahí está también el RFC y el CURP, ¿sí? Entonces todos los generales del trabajador se van a estipular dentro de lo que sería el contrato. Continúa declarando el trabajador que ha recibido una completa explicación, ojo con esto también, de la naturaleza temporal del trabajo que va a desarrollar. ¿Okay? Porque yo le voy a especificar que este contrato de un inicio es un contrato por tiempo determinado y a prueba aparte. ¿Okay? Y que tiene los conocimientos y actitudes necesarios para el desarrollo del mismo, por lo que está conforme en prestar los servicios temporales a prueba al patrón durante el término de 180 días. ¿Te acuerdas que decíamos entonces que había 30 días para efecto de las personas que son de puestos operativos, que no se necesita evaluar tanto, pues, y en términos administrativos, pues ya tenemos que utilizar la figura, o más bien el tiempo de 180 días, para efecto de poder, pues con calma, obviamente revisar todas las habilidades de una persona que se contrata por un puesto administrativo, un puesto de gerencia, un puesto de alto nivel, ¿sale? Entonces, por eso estamos hablando de 180 días. Y eso, si tú te fijas, lo declara el trabajador. Es decir, él ya lo informé que es ese tiempo el que va a estar a prueba y además que es un contrato temporal por ser un contrato determinado. ¿Okay? Bien, continuamos. Cláusulas. Ok, la siguiente parte, después de las declaraciones del patrón y del trabajador, vienen las cláusulas. En las cláusulas, pues se va a ver todo lo que tiene que ver con la cuestión del trabajo que va a desarrollar, con qué características, qué requisitos, y eso es lo que vamos a poder analizar. ¿Okay? Primera, la empresa contrata al trabajador por tiempo determinado y por un periodo de 365 días, es decir, va a durar un año trabajando con una empresa.
misma que queda comprendido del 1 de febrero de 2013 al 1 de febrero del 2014, para que preste sus servicios en el puesto y o categoría de ingeniero en desarrollo en sistemas. ¿Okay? Para eso es el puesto que se le está determinando. Segunda, la empresa comunica al trabajador que la temporalidad del presente contrato obedece a la naturaleza del trabajo. Si tú te fijas, cuando vimos cómo se podía determinar o justificar un contrato por tiempo determinado, es de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se va a hacer. ¿Okay? Entonces, este trabajo que va a hacer justifica, ahorita lo vamos a ver, el por qué de alguna manera se le está contratando solamente por un año. ¿Okay? Entonces, obedece a la naturaleza del trabajo a desempeñar, el cual consiste en la creación de un programa de software para el desarrollo automatizado de inyectores de plástico. O sea, ¿qué va a hacer este ingeniero en sistemas? Pues va a ser un software, ¿sí? Entonces, por lo tanto, le va a dar la empresa un año para que lo desarrolle, lo termine, se ponga en práctica, se evalúe y obviamente, pues ese software ya va a pertenecer a la empresa, ¿no? Entonces, por eso es tan importante decirle que en un año se tiene que crear ese software para la empresa. Imagino que pues ahí es como una empresa como la Coca-Cola, por ejemplo, que hacen botellas de plástico, necesitan pues maquinaria que pueda hacer las botellas correspondientes. Aquí imagino que es algo parecido. ¿Sí? Bien. Siguiente, el presente contrato obliga, esto, si lo ven las letras pequeñas, claro, yo estoy batallando también, pues a pesar que traigo mis lentes, pero están también en su manual para que lo puedan analizar más completamente si ustedes así lo quieren. Tercero, el presente contrato obliga a lo expresamente pactado conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo y la duración del mismo será la señalada en la cláusula primera, que de alguna manera pues estamos hablando que va a ser 365 días y se refiere al artículo 31 donde habla precisamente del contrato por tiempo determinado. Bien, lo dice por lo que al concluir dicho término las partes contratantes lo darán por terminado con apoyo en el numeral antes mencionado, al igual que los artículos 35, 37, fracción, y ahí vienen las fracciones, y demás relativos a la ley, a la citada Ley Federal del Trabajo, sin responsabilidad alguna para ambas partes. Es decir, vencido ese plazo, se termina la relación de trabajo. ¿Okay? Entonces aquí se estipula en la tercera cláusula. Perdón. Asimismo, convienen los contratantes que si vencido el tiempo fijado, ojo con esto también, en la cláusula primera subsiste la materia de trabajo, el contrato se prorrogará única y exclusivamente por el tiempo que dure dicha circunstancia sin necesidad de celebrar uno nuevo. Y al agotarse esta, terminará también la relación laboral en términos del artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, si el software por cualquier motivo no se termina en ese año, o sea, en 165 días y todavía hay cosas que arreglar del software, pues no funcionó y se evaluó y se tiene que modificar o qué sé yo, va a continuar la relación de trabajo sin hacer otro contrato. ¿Okay? Por esto se estipula desde este primer momento. Se fijan, todos esos detallitos son los más importantes que hay que fijarse, que le vamos a poner al contrato para que de alguna manera esté totalmente claro y al rato no vaya a haber problemas. ¿Sí? Entonces lo especifican aquí excelente por cuestiones de cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Pues bueno, no te voy a hacer otro contrato, va a continuar, pero obviamente pues yo te di 365 días, no se pudo terminar, vas a continuar, pero obviamente no te voy a hacer otro. ¿Okay? Bien, ¿qué va a pasar con el pago después de los 365 días? En caso de que no se termine, ahorita lo vamos a ver. Bien, cuarta, el patrón contrata los servicios del trabajador a prueba, otra vez, por un lapso de 180 días en los términos de las declaraciones que anteceden al trabajador, es decir, que ya se le dijo anteriormente. Se obliga a prestar al patrón, bajo su dirección y vigilancia, sus servicios personales como ingeniero en desarrollo en sistemas a prueba, conviniendo el mismo en seguir las instrucciones que reciba del patrón en relación con la forma, lugar y tiempo que debe realizar su trabajo, en la inteligencia de quedar expresamente acordado en los términos de la duración del presente contrato. El trabajador permanecerá al servicio del patrón a juicio de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Se considera apto para el desempeño de dicha función,
pues de lo contrario, el presente contrato será por terminado sin responsabilidad alguna por las partes. Eso no te lo voy a explicar porque necesito que tú te vayas a los artículos porque tiene que ver con la comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento. Y puede ser que venga en el examen y te voy a preguntar, de acuerdo a la comisión o de acuerdo al artículo fulanito que dice la comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento, en qué empresa o qué características debe tener la empresa para formar esa comisión. Miren, la comisión básicamente tiene el objetivo de que no sea una sola persona la que decida si esa persona tiene la habilidad o no para quedarse después del periodo de prueba o terminar en su relación de trabajo antes de que se termine o cuando se termine el periodo de prueba. ¿Okay? Es decir, que no recaiga en una sola persona solamente la parte de la decisión, sino se forma una comisión de la empresa que evalúa precisamente al trabajador para que al final la misma comisión decida si se queda o no. No es una sola persona, se integra por personal de la propia empresa. Entonces, es importante también que pues tú sepas cuánta cantidad de personas o de trabajadores debe tener una empresa para que se construya esa comisión. ¿Okay? Y qué características debe tener esa comisión para que pueda ser válida ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en caso de que el trabajador posiblemente pueda demandar, ¿no? O sea, aquí no habría, el trabajador no ganaría, ¿no? Sin embargo, pues hay que tener ese precedente. Entonces, investiga la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en todas sus características que vienen en algunos de los artículos que te mencioné, ¿okay? Porque puede ser que te lo pregunten en el examen. ¿Okay? Bien, quinta, se conviene entre ambas partes que el patrón podrá, dentro de los primeros 30 días de la prestación del servicio, rescindir el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte, si el trabajador demuestra falta de capacidad, aptitudes o facultades que dijo tener en las declaraciones 2.2 que antecede o bien se demuestra engaño en los certificados y referencias presentados por este. Hay que recordar que los 30 días funciona para todo, tanto para efectos de evaluar un personal operativo como administrativo. Se extiende a 180 días para dar más plazo de poder visualizar o evaluar más todavía al trabajador. Sin embargo, si durante los 30 días, en este caso, los primeros 30 días cumplidos, el trabajador no demuestra, o sea, no tienes que irte hasta los 180. Si hasta los 30 días tuviste que definitivamente no dio más y la comisión así lo evalúa, pues en ese momento se termina la relación de trabajo. ¿Okay? 180 días se da nada más como extensión para seguirlo evaluando, pero a los 30 tú puedes decidir. ¿Okay? Bien. Sexta, las partes acuerdan que el trabajador prestará sus servicios durante 48 horas a la semana en jornada diurna, durante 6 días a la semana, contando con 60 minutos para descanso y alimentos a la mitad de cada jornada. Con fundamento en el artículo 59 de la ley, las partes podrán fijar las modalidades que consideren convenientes con objeto de distribuir la jornada a que se refiere la presente cláusula. Nada más una aclaración, porque aquí hay mucha duda sobre la hora de la comida, ¿no? O sea, la ley no te dice que tú le vas a tener que dar una hora de comida al trabajador. ¿Sí? Ojo, porque ahí se confunde mucho tanto la empresa como el trabajador. Solamente como conocimiento general. La ley te dice que le des un tiempo de suficiente descanso, ¿sí? Y te habla de 15 minutos, ¿ok? O sea, no te dice darle una hora de comida. No existe la hora de comida. Existe un periodo de descanso, nada más, ¿ok? Durante su jornada laboral. Entonces, aquí es donde viene la confusión, porque mucha del trabajador dice, bueno, y mi hora de descanso, entonces quiere decir que voy a trabajar 8 horas, ¿no? Entonces, de esas 8 horas, una va a ser de descanso, por lo tanto, voy a trabajar 7. Y no es correcto. ¿Okay? Tú vas a trabajar, si te contratan por 8 horas diarias, tú vas a trabajar tus 8 horas diarias y la hora de comida que se puede dar en la empresa va a ser durante, obviamente, el periodo que la empresa decida, pero no van a ser 8 horas, pero no van a ser 7 horas más una de comida. Van a ser las 8 horas más la hora que tú quieras o que tú decidiste de alguna manera para ir a comer. ¿Sí? Entonces, es que quede bien claro porque ahí es donde el trabajador dice, es que no me dan hora de comer. Bueno, pues es que la ley no dice que tienes que darte una hora para comer, te dice que tiene que haber un descanso. ¿Ok? Nada más.
Entonces, y tampoco te confunda que te van a pagar tu hora de comida. O sea, no es así, pues esa es una parte importante que tú lo tienes que saber y también tienes que informar a tus trabajadores en caso de que se presente esta duda. ¿Ok? Bien, continuamos. Séptima, el trabajador no podrá laborar más del tiempo señalado de la jornada laboral. Para el caso de que tenga que laborar más tiempo del legal, deberá recabar permiso por escrito a su jefe inmediato superior sin cuyo requisito no se le cubrirá el importe de ninguna jornada extraordinaria supuestamente elaborada. Cuando habla aquí de horas extras, ¿sí? Quiere decir que el trabajador pues va a cumplir lo máximo que puede trabajar en una empresa son de 48 horas a la semana, no puede trabajar más. En caso de que sean horas extras, pues debe haber un permiso por parte de la empresa o de tu jefe por escrito de que te vas a quedar horas extras, porque muchas veces tampoco hay algo por escrito y al final pues tú andas reclamando de que hoy trabajé 3 horas o 5 horas extras más, ¿sí? Entonces no es solamente palabra, tiene que haber un escrito que avale que obviamente tú vas a trabajar de acuerdo, como acuerdo con tu jefe, horas extras. Mientras no haya un escrito, no te obliga el quedarte a trabajar horas extras, ni tampoco es tu derecho de cobrarlas si te quedas trabajando por tu cuenta, sin que te lo digan, porque así hay muchos trabajadores, ¿no? Aprovechan para decir, ay, me voy a quedar haciéndome guaje por 3, 4 horas y les digo que trabajé horas extras. No, no, no. Tiene que haber un permiso por escrito. ¿Okay? Bien, octava. Como remuneración por sus servicios, el trabajador recibirá la cantidad de 30,000 pesos cuyo pago será hecho por quincenas vencidas, conviniendo las partes en que el salario mencionado en la presente cláusula incluye el importe de la parte proporcional del séptimo día y el pago de días de descanso obligatorio. O sea, todo ya va incluido en sus 30,000 pesos al mes, ¿no? Que se van a cobrar por quincena. ¿Okay? Entonces le van a pagar 15,000 pesos cada quincena y que ya incluye lo que es la prima dominical y el pago de día de descanso obligatorio. ¿Sí? Vamos a ver por qué tiene esa diferenciación diferente a los otros trabajadores. Ahorita vamos a aclarar esto. Ojo con esto también. Novena, el trabajador se obliga a otorgar recibo por la totalidad de los salarios ordinarios y extraordinarios devengados que tuviese derecho hasta la fecha del recibo correspondiente, por lo que si el trabajador tuviese alguna aclaración que hacer sobre su salario, en ese momento de recibirlo, deberá hacerlo precisamente en ese momento, pues no se admitirá aclaración alguna una vez firmado el recibo correspondiente. La pregunta que te hago ahorita, ¿por qué tiene que entregar el trabajador un recibo? A ver, ¿tú entregas recibo en tu trabajo? O sea, tú firmas nómina, ¿no? Y no tienes que entregar nada más. ¿Por qué él está entregando un recibo? Bueno, hay que recordar que hay personas que se les contrata, que son externas, que se les contrata para que trabajen dentro de una empresa y están por honorarios. Es decir, trabajan dentro de la empresa, pero no son parte de la empresa. Y como si tú te diste cuenta que es un contrato por tiempo determinado, que es el que el trabajador no pertenece a la empresa como base. ¿Okay? Porque no está por tiempo indeterminado, está por tiempo determinado. Sin embargo, va a estar trabajando dentro de la empresa. O sea, tengo que asegurar muchas cosas como cualquier otro trabajador, pero no está en nómina normal como los demás trabajadores. Entonces, como está por honorarios, obviamente esta persona física está prestando sus servicios para esta empresa, por lo tanto tiene que dar un recibo de honorarios cada vez que le paguen sus quincenas. ¿Estamos? Entonces, así hay dos tipos de trabajadores, el que se contrata por tiempo indeterminado y el que se contrata por tiempo determinado y que además presta sus servicios por honorarios. Entonces, este ingeniero está trabajando bajo esa circunstancia. Ahora, si él estuviera contratando o la empresa estuviera contratando a esta persona o a este ingeniero, pero que no trabajara en la empresa, si trabajara por fuera en su despacho, en su oficina, pues únicamente nosotros estaríamos contratando un servicio de una empresa externa allá afuera. No tendríamos que pagarle nada más que obviamente la prestación del servicio como un proveedor, pues, ¿vale? Entonces es importante que diferenciemos estos puntos. Bien, Tomás, si tienes dudas me preguntas, ¿eh? Bien, décima.
El trabajador disfrutará un día de descanso por cada 6 de trabajo. En los casos de que el patrón señale días de descanso que no coinciden con el día domingo, se obligará a pagar el patrón la prima que se refiere al artículo 71 de la ley durante el tiempo que el trabajador labore el día domingo. Que es la prima dominical, que de alguna manera pues ya dijimos que estaba incluido dentro de los 30,000 pesos. ¿Okay? Bueno, 15,000 por quincena. 11ª, el patrón se obliga a proporcionar al trabajador los días de descanso obligatorio que establece la Ley Federal del Trabajo y que coincidan con la duración del presente contrato. O sea, se le va a respetar los días de trabajo que marca la ley. 12ª, el trabajador conviene en someterse a los reconocimientos médicos que ordene el patrón. Es importante siempre ponerlo en un contrato. O sea, que sea el patrón el que haga los exámenes médicos. En los términos de la fracción fulanita de este artículo, en el entendido de que el médico que practique dichos exámenes será designado y retribuido por el patrón. ¿Okay? Nada de que vete a hacer un examen, o yo me voy a hacer el examen y te traigo los resultados. No, porque es importante que la empresa pues tenga la certeza de que en verdad ese examen o examen médico sea pues válido, ¿no? Pero también es importante señalarlos, porque no puedes hacer un examen médico sin antes no habérsele dicho y en el contrato firmado el trabajador de que ahí se van a hacer los exámenes médicos. Bien, 13ª, el patrón inscribirá oportunamente al trabajador ante el IMSS, obligándole al trabajador a permitir al patrón que le haga los descuentos de su salario que sean necesarios y que tenga por objeto cubrir la cuota obrera ante el IMSS. Ambas partes se comprometen a cumplir con todo lo relativo a la ley de seguro social y su reglamento. A ver, ¿por qué lo tengo que inscribir al IMSS si no es trabajador mío? ¿Okay? Bueno, pues no lo tengo que escribir al IMSS porque va a estar trabajando dentro de mi empresa, aunque sea externo. ¿Vale? Entonces, muy importante que tú conozcas este detalle. O sea, ¿qué diferencia hay entre un trabajador que más bien un servicio que contrató por fuera o una persona que contrató de afuera, pero que trabaja dentro de mi empresa? Entonces, por lo tanto, si va a estar dentro de mi empresa, tengo que inscribirlo en el IMSS, ¿okay? Aunque sea personal por tiempo determinado. Porque si le llega a pasar un accidente o llega a suceder algo en la empresa, pues obviamente se cubre el seguro social, ¿no? Entonces, es importante que se haga. Bien. Y también es importante también hacerles un señalamiento, ¿no? Anteriormente, bueno, todavía se hace en algunas empresas y que hubo una reestructuración también en la ley del Seguro Social porque eh, anteriormente, por ejemplo, si a ti te pagaba la empresa, no sé, 1,500 a la semana, te decía el patrón, inclusive en tu mismo nómina decía, ok, salario base 600, ¿no? Y bono por el estímulo, no sé qué, el resto. Entonces, tú cotizabas con 600, no contratabas con 1,200, ¿sí? Que te pagaba la empresa. Entonces, aquí de alguna manera, o 1,500, no sé cuál sería el dato. En este caso son 1,500, pues pagarías, el bono sería, el estímulo sería 900, ¿no? Y tú cotizabas ante el IMSS con 600. Entonces, eso para ahorrar tanto al patrón, obviamente, pagar más impuestos, o los impuestos que corresponden, obviamente, a los 1,500 y nada más pagaba los de 600. ¿Sí? Igual el trabajador no se les descontaba más que lo del 600. Entonces, aquí el problema es para el trabajador porque al final de cuentas, cuando quiera cotizar ante el IMSS, o en este caso tenga algún accidente o tiene que ver con su jubilación o inclusive también para el fondo de vivienda, pues al final obviamente pues lo que te dan crédito es nada porque te estaban cotizando con los 600 y no con los 1,500. Entonces ya se hizo la reforma al IMSS desde el punto de vista de que hay sanciones gravísimas o más bien sanciones muy fuertes, mejor dicho, para la empresa que no esté registrando en el Seguro Social a los empleados con su sueldo total. O sea, ya no se vale que te doy un poquito de base y lo demás de estímulo. Entonces, aquí es importante también hacerles esa observación. ¿Okay? Bien, las partes acuerdan que el trabajador será capacitado y adiestrado en su trabajo por el patrón de conformidad con los planes y programas de capacitación y adiestramiento establecidos por la empresa. Hay que recordar también incluso la Secretaría del Trabajo obliga a las empresas ya por ley a tener un programa de capacitación anual. ¿Sí? Entonces, ese programa de capacitación tienes que hacerlo por año. Entonces tú le informas a la Secretaría de Trabajo, estos son los cursos que voy a dar a todos mis empleados por cada uno de los puestos, ¿sí? Y obviamente la Secretaría de Trabajo también va y evalúa, ¿sí? Que lo hagas. Por eso es importante, no sé si te toca algún curso,
que firmes tú las horas de entrada, que firmas tu reconocimiento, tu constancia, porque la empresa necesita tener evidencia de que ya se impartió esos cursos. Por eso todo se junta en un expediente de todos los cursos que se han dado para cuando haya alguna auditoría por parte de la Secretaría del Trabajo, pues ya se justifique que sí se está llevando ese programa que se dijo tener en su momento y que mandó a la Secretaría del Trabajo. ¿Okay? Bien, en los casos perdón, sí, 15ª, en los casos de que el trabajador tenga que trasladarse a lugares fuera del Estado de México, que es donde está la empresa, convendrá que el patrón en el monto de los, convendrá, perdón, con el patrón en el monto de los diario de los viáticos de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, y de igual forma convendrá con este sobre el sistema de transporte que deberá utilizar para tal efecto. En todo el caso, el trabajador comprobará el importe de gastos efectuados durante los viajes que realice con otras facturas que contengan los requisitos de carácter fiscal, ¿no? Y cuando te mandan de viaje por algún curso, o a lo mejor esta empresa tiene otra empresa que necesita mandar a este ingeniero para algún proceso, algún procedimiento, pues se le va a pagar sus viáticos. Los viáticos es alimentación, transporte y hospedaje, ¿no? Entonces, obviamente, la persona que te van a dar viáticos, pues tú vas a tener que pedir factura a nombre de la empresa y comprobar que si te di 10,000 pesos para tus viáticos, pues me vas a tener que traer las notas facturas o las facturas de lo que gastaste en esos tres rubros. ¿Okay? Aquí no puedes comprar nada más, no hay que comprar un dulcecito, no hay que comprar nada. Solamente tiene que ver con alimentos, transportes y hospedaje. ¿Okay? 16ª. Queda expresamente acordado entre las partes que durante el desarrollo de las labores del trabajador, éste se familiarizará con cierta información técnica de sistemas informáticos del patrón, misma que se obliga a conservar en forma estrictamente confidencial y por lo tanto se obliga a no divulgar a terceros dicha información y devolverla al patrón en términos de la vigencia de este contrato. Si no puedes sacar información y llevarla a otro lugar ni divulgar absolutamente nada de ello. ¿Okay? 17ª. Las partes acuerdan que para el caso de que el trabajador desarrolle algún proyecto, proceso, mejora, modelo de utilidad con los servicios que suministra el patrón, el trabajador, trabajadora, se obliga a poner en conocimiento del patrón dicho desarrollo en forma inmediata y a ceder al patrón la totalidad de los derechos de propiedad industrial o intelectual que representen dicho desarrollo. ¿Sí? A ver, es importante. El software, ¿de quién va a ser al final? Bueno, pues el software que desarrolla el ingeniero va a ser de la empresa, no de él. ¿Okay? Porque por eso te estoy pagando, para que me hagas un software. Si él quiere utilizar ese software después en otro lugar, está prohibido, porque ese software ya no te pertenece, ¿sí? Le pertenece a él, a la empresa. ¿Okay? Él será, obviamente, digamos, quien lo hizo, el autor, ajá, pero le cede la autoría precisamente a la empresa. ¿Okay? En los términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón se obliga a que el nombre del trabajador que realice dicho desarrollo figure como su autor, es decir, el software, el autor lo hizo ese trabajador, ¿no? Este ingeniero, pero pertenece a la empresa. Y a cubrir al trabajador por dicho desarrollo en compensación complementaria que será fijado por el personal competente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a que desde ahora nombran para determinar el valor de los desarrollos y a cuyo veredicto se sujeta en partes de virtud del presente contrato, como si se tratase de un laudo ejecutorio, etcétera. Cuestiones de terminología. Aquí básicamente lo que quiere decir es que, número uno, si yo te pagué tal cantidad por ese software, ¿okay? Pero resulta que tú como trabajador o como autor de ese software que ya se dista en la empresa, resulta que cuesta más caro allá afuera, ¿sí? Entonces, eso significa que tú puedes ir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que determine que la empresa te pague una compensación por la diferenciación que hay entre lo que te pagó la empresa con lo que vale en el mercado. Entonces, por eso se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que son ellos los que van a evaluar cuánto sale ese tipo de desarrollos en el mercado, y si en determinado momento te tienen que dar algo adicional, pues ellos mismos lo pueden hacer.
¿ok? También se pone dentro del mismo contrato. ¿Ok? Bien, el trabajador reconoce que son propiedades del patrón todos los documentos, materiales, manuales de instrucción e instrumentos en general que se le proporcionen para el mejor aprovechamiento del conocimiento, que se le transmitan en el desempeño de sus labores con motivo del presente contrato, obligándolo a conservarlo en buen estado y entregarle al patrón en el momento que éste lo requiera, a razón por lo cual dichos documentos en ningún momento podrán ser considerados como parte integrante del salario que devenga el trabajador. ¿Okay? O sea, todo lo que yo te voy a proporcionar de herramientas, equipo, todo lo demás son de la empresa. ¿Okay? Por lo tanto, no te voy tampoco te voy a decir, pues llévate una computadora como parte del pago, ¿no? Porque aquí no está considerado. ¿Sí? Bien, para todos los efectos legales que deriven de este contrato, el salario diario integrado comprenderá todas las prestaciones en efectivo y bienes que percibe el trabajador, incluyendo las partes fijas y variables. Decíamos, entonces, lo único que le vamos a pagar son 15,000 pesos y incluye todo, ¿okay? Lo que la ley nos diga que puede pagarle como prestación al trabajador. 19ª, ambas partes están de acuerdo que en defecto de lo establecido en el presente contrato se sujetarán a la disposición de la Ley Federal del Trabajo y para todo conflicto o interpretación que se suscite con motivo de la ejecución, interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas se someterán a jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, renunciando al fuero que pudiese comprender la razón del domicilio del presente o futuro. Es decir, pues todo lo que pueda haber de problemáticas, pues va a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dentro de lo que sería la ciudad o el estado donde está la empresa. ¿Sí? Es decir, el trabajador no puede venir a demandar a Baja California si es el Estado de México. ¿Okay? Pues ahí tendría que ver básicamente en la junta local. ¿Okay? Bien, leído por ambas partes, ese documento y una vez enteradas de su contenido y alcance, lo firman por duplicado, quiere decir que hay dos, acuérdense. ¿Sí? La ley siempre dice que hay, bueno, no dos contratos, más bien es el contrato y la copia. ¿Okay? Entonces aquí se firman dos para que de alguna forma el trabajador también tenga una copia de ese contrato. Al hablar de copia quiere decir que no es que le saque copia y te la dé. Copia es que sean dos contratos similares. ¿Okay? Bien, iguales mejor dicho. Entonces aquí se firma el patrón y firma el trabajador. ¿Sí? Entonces lo legal sería que se le entregue una copia, pero una de las partes firmadas al trabajador y otra se quede la empresa. ¿Ok? Bueno. Entonces, como ven, pues son varios detallitos. Les quise explicar ese tiempo determinado porque es el que más detalle tiene por las características que ya hemos visto. Sin embargo, en el contrato que van a hacer ustedes van a hacer un contrato y van a hacer un reglamento. ¿Sí? Bien, en ese contrato que tú vas a hacer va a ser un contrato por tiempo indeterminado. Quiere decir entonces que va a ser ya un trabajador de planta, un trabajador tuyo. Ya no va a llevar varios de las declaraciones que vienen acá, un poco como el pago del salario, perdón, el recibo de honorarios, perdón, o que todo va incluido las prestaciones en el sueldo, o sea, no, ya eso es diferente, ¿ok? Por lo tanto, tienes que investigar muy bien cómo sería un contrato por tiempo indeterminado con periodo de prueba que sea válido, obviamente ya con la nueva reforma, ¿ok? No que sea viejo, sino que ya sea válido. Entonces, en Internet hay varios que puedes conseguir y que a final de cuentas pues tienes que armar un contrato. Que tú inventa la empresa, inventa el puesto, inventa los datos. Lo único que quiero es que las declaraciones y cláusulas correspondan precisamente a la parte de lo que sería un contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Y eso es lo que van a hacer en equipo para su actividad de realización de un contrato. Lo mismo, repito, que el reglamento. ¿Okay? Van a hacer un reglamento en una empresa física que no sea muy grande, con la finalidad que no tenga sindicatos para que tampoco sea muy largo y sepas qué es lo que debe contener un reglamento. ¿Ok? Bueno, como ven, verán que es interesante. Miren, muchas veces, no se lo comentaba en la videoclase pasada, esto de las leyes nos da mucha flojera. ¿Sí? A la gran mayoría, uy, no, qué flojera meterte con una ley y hacer, pero como pueden ver, darse cuenta aquí, es bien interesante darte un clavado a esto y empezar a investigar y empezar a entender por qué se hacen las cosas, ¿sí? A lo mejor tú dirías, es que yo no soy abogado y no quiero ser abogado, no importa, pero es parte de tu trabajo, ¿sí? Entonces el de recursos humanos debe de conocer por lo menos lo básico
y no dejarle todo al abogado, porque muchas veces ahí también hay algunas veces que el abogado tampoco entiende que cómo se debe o cómo se trabaja en la empresa, ¿no? Entonces es importante que el de recursos humanos siempre esté al pendiente y tenga el conocimiento básico general de lo que es la ley. ¿Sí? Y como ven, pues no es tan aburrido. Una vez que empieza uno a entender, ya entiendo esto, yo sé por qué esto, entonces ya uno empieza a tener ese conocimiento y le queda ahí el gusanito que te invito a que lo hagas de esa manera y ojalá salga esa parte del gusanito tuyo, ¿no? De poder ver que cosas que yo pensaba que era aburrido, en verdad no lo son. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo pienso, ojalá y tú también estés de acuerdo con ello. ¿Sale? Muy bien, jóvenes, pues hasta aquí dejamos terminamos la videoclase. Espero que hayas entendido un poquito mejor lo que es un contrato, mejor dicho, comprendido mejor lo que es un contrato. Y pues nos vemos la próxima sesión. ¿Okay? El examen te lo voy a dejar, repito, la fecha del examen en Blackboard. Gracias, jóvenes, que tengan un buen fin de semana.